Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Bienvenidos. Siempre los finales de mes tienen una particularidad y es que se anuncia, Sebastián, cuál es la cifra de desempleo, y el mercado laboral en Colombia básicamente pues está haciendo agua por todas partes porque llevamos un año en donde el desempleo mes a mes viene aumentando. Sí, Camila, según el DANE, en agosto de 2019 el desempleo nacional, oiga bien, llegó a 10.8%, 1.6% más si lo miramos respecto al agosto del año pasado. Y digamos, para completar el cuadro crítico, pues hay que sumar la tasa de informalidad, que está en el 47%. Es decir, de cada 2 personas que están en el mercado laboral, una está informal, desprotegida, sin ahorro, sin pensión, invisible. Pero además, Sebastián, obviamente la gente empieza a preguntarse, y los expertos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué razón en Colombia aumenta y aumenta el desempleo? Hay gente que dice, expertos, que esto obedece a temas estructurales, otro a la desaceleración de la economía, pero sin embargo lo más preocupante es que el ministro de Hacienda actual en este 2019 del gobierno del presidente Iván Duque, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, en un momento llegó y dijo, escuche usted, que no sabía cuáles eran las causas del desempleo en Colombia. Es un tema de enorme preocupación. Yo personalmente no entiendo todavía a cabalidad qué es lo que sucedió ni cuáles son las mejores medidas que podamos tomar para corregir esta dinámica. La delicada situación, Camila, del mercado laboral pues ha coincidido con los meses de más intenso flujo migratorio de venezolanos a Colombia. Según cifras de Migración Colombia publicadas precisamente en agosto, hay hoy en día en Colombia cerca de 1,5 millones de migrantes venezolanos en el país, un aumento del 11% respecto al pasado trimestre, lo que ha llevado, Camila, usted sabe, a muchas personas a asociar el tema del desempleo con el tema de la migración. Pero pues evidentemente, o no evidentemente, pues todavía no hay evidencia consistente que diga que esa hipótesis de que el desempleo en Colombia viene aumentando por cuenta de la migración venezolana sea real. Acuérdese usted que también hay muchos estudios, no solo de Colombia, sino también de otras partes del mundo, que respaldan que la migración, cuando un país recibe migración de otra parte, pues aumenta la productividad, aumenta el crecimiento económico y aumenta el empleo. Algunos países ven en eso una oportunidad. Exactamente, acuérdese usted además que Fedesarrollo, por ejemplo, hizo un estudio al respecto. Pero el señor Carlos Alberto Londoño, que es el presidente de una compañía en Colombia que se llama Helados Popsi y que hace parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues rechaza, entre otras, tajantemente esa hipótesis de que los venezolanos son los que están generando el desempleo en Colombia. No me cabe la menor duda que no es así. Los empresarios formales realmente le damos la oportunidad a los venezolanos que tienen documentos de la misma manera que se las damos a los colombianos. Donde sí puede estar sucediendo eso es en los negocios informales, donde tristemente se les paga salarios de hambre a los venezolanos. Eso sí lo hemos sabido, que se ha sustituido mano de obra colombiana, pero más que nada en los negocios informales. Otra hipótesis, Camila, que yo creo que esa la acompaña más el sector académico, es la desaceleración, recuerde, de la economía que sufrimos en 2015, en el que se derrumban los precios del petróleo. El Estado colombiano deja de percibir casi que un 20% de las rentas que le entran al Estado, y eso supuso la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo. Sobre este tema adhiere Carlos Alberto Londoño de Helados Popsi. Recordemos que el país sufrió una reforma tributaria que tuvo vigencia a partir de 1 de enero del 2016, que fue muy lesiva. La reforma tributaria que incrementó la tarifa de IVA al 19% y que incrementó las tarifas de renta a cifras cercanas casi al 40% cuando uno sumaba el 34% más la sobretasa, quitándole por completo la competitividad a todos los colombianos, vía a las empresas tarifa de renta y vía a los hogares el mayor valor que se paga en el IVA. Pero mire, después de escuchar ese audio, Sebastián, le tengo que decir que en la discusión sobre el desempleo, acuérdese que siempre hay 2 ejes centrales, que es el salario mínimo y las leyes laborales. Y así como hay 2 ejes centrales, también hay 2 escuelas de pensamiento económico. Hay una que dice que la existencia de un salario mínimo pues genera un desempleo mayor porque desincentiva al empresario a contratar a personas. Hay otros que están en contra de ese tipo de pensamiento. Fedesarrollo, el Banco de la República, pues han hecho informes cuestionando precisamente el salario mínimo, según ellos, tan alto que hay en Colombia. Hay otra gente,
si le pregunta usted a la gente del común, pues dice, oiga, el salario mínimo no es muy alto, el salario mínimo en Colombia es bajito. Hablamos con un profesor economista muy liberal, o sea, de la tendencia a decir que no debe haber salario mínimo, ¿no? Economista clásico liberal, que no le gustará a algunos sindicalistas. Exactamente. No, y no solo sindicalistas, sino economistas que tienen otra visión económica. Él es Agustín Echevarne, que mire lo que dijo sobre el salario mínimo. Por ejemplo, el salario mínimo, ¿no? Que se considera una conquista social, ¿verdad? En realidad, el salario mínimo lo único que puede lograr es aumentar el desempleo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que nadie va a pagar más, ninguna empresa va a pagar más de lo que produce el trabajador. Entonces, lo que ocurre es que cuando una persona no es capaz de alcanzar ofrecer a una empresa un servicio suficiente para poder cobrar ese salario mínimo, no tiene empleo. Y entonces, ¿qué ocurre? Va típicamente en América Latina al mercado informal. Entonces tenés un mercado formal donde están los salarios de los privilegiados, de los que tienen salarios mínimos y los sindicatos que los protegen, y luego tenés una enorme economía negra, donde lo que ocurre es que cada vez que aumentas el salario mínimo para los que están en el sector formal, va una cantidad de gente al sector negro y se deprime el salario en el sector de la economía informal, de forma tal que el salario mínimo lo que hace es empobrecer a los más pobres. Pero ese tipo de cosas no las quieren tomar en cuenta, pero están en cualquier libro de microeconomía, en cualquier libro de texto. Por el otro lado, allá lejos de esta orilla, en la otra orilla, está el señor Diógenes Ortega, que es presidente de la CUT, Camila, que es uno de los principales sindicatos del país, y él, por supuesto, no está de acuerdo con Agustín, pues cree que el desempleo es culpa del modelo productivo de los gobiernos que han impulsado los últimos gobiernos, que según él, pues se aleja totalmente de las fuentes naturales de lo que produce trabajo genuino en Colombia. En el debate uno esconde las causas del desempleo, y las causas del desempleo es cuando un país ha renunciado a las fuentes de empleo. ¿Qué es lo que da el empleo? Y ese es el ejemplo de los países que me acaban de mencionar quien me antecedió. Es un fuerte desarrollo agrícola, un fuerte desarrollo industrial, y ahí hay empleo, y Colombia renunció a eso. Al renunciar Colombia a eso, genera una enorme informalidad en donde esquemas como este de las aplicaciones se vuelven reyes. Es algo así de que agradezca que como usted es pobre, yo le doy una pequeña garantía de que tenga algo. Pero mire, el economista Echevarne nos estaba comentando, y lo vimos hace unos minutos, que algunos consideran el salario mínimo como una conquista social. Y pues en esta discusión, más allá de esa pugna y de ese enfrentamiento entre las distintas escuelas económicas, ya que estamos hablando del trabajo, ¿por qué no recordamos un poco la historia de la conquista de los derechos laborales, que es muy importante y a veces a los economistas se les olvida esa historia que hay detrás? Al inicio del siglo XIX, el tránsito del feudalismo al capitalismo industrial como modo de producción estaba muy avanzado en Europa occidental. La posibilidad de producir bienes a gran escala supuso una explosión de productividad que el humano nunca había visto y produjo un cambio radical en las condiciones laborales. Según el capitalismo se fue abriendo paso, fueron surgiendo movimientos obreros y políticos, ideologías que buscaban a través del Estado proteger al trabajador, darle dignidad y ponerle límites a la desigualdad de la relación entre patronos y obreros. Fue naciendo de a poco el derecho laboral, independiente del derecho civil. Durante más de un siglo, la acción colectiva de los trabajadores, sindicatos, huelga, convenios colectivos, era considerado ilegal. Aparecen en Inglaterra los primeros movimientos obreros, como el ludismo en 1810, conocido como rompedores de máquinas, y que se enfrentaban al maquinismo. Después, en 1824, por la fuerte presión popular, el Parlamento británico deroga las Combination Acts, o leyes que prohibían las organizaciones obreras, y en 1829 se crean las primeras cooperativas, que eran sociedades industriales de trabajadores, y en 1830 empiezan a brotar los trade unions, o primeros movimientos sindicales. Otro de los momentos claves fue la Revolución Francesa de 1848, la cual fue una insurrección popular que tuvo lugar en París. Obligó al rey Luis Felipe I a abdicar y dio paso a la Segunda República Francesa. El gobierno provisional reclamó la Segunda República, decretando el sufragio universal masculino, fijó la jornada laboral entre 10 y 11 horas y reconoció el derecho al trabajo para todos los ciudadanos. El derecho de huelga fue reconocido por primera vez en 1864.
en Inglaterra y constituye en la actualidad uno de los derechos inalienables del hombre reconocidos por la ONU. La revuelta obrera de Haymarket en Chicago en 1886 fue un momento crucial. Una serie de huelgas desembocaron en el reconocimiento de varios sectores patronales a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. Y a lo largo del siglo XX, con el fortalecimiento del concepto de Estado Social de Derecho, el trabajo como derecho se ganó un lugar central en las constituciones del mundo. Después de oír este largo recorrido de una lucha que, recuerde Camila, pues ha sido cruenta y larga, la idea de eliminar el salario mínimo y dejar que los precios los pongan las preferencias y los contratos voluntarios de empresas y trabajadores, pues va en dirección de flexibilizar el sistema laboral. Como usted dijo, recuerde, allá apunta FEDesarrollo, FENALCO y los principales gremios del país que plantean la necesidad de que el salario mínimo, Camila, sea diferenciado por regiones y sectores. Es decir, que el salario mínimo de La Guajira sea totalmente diferente al que sea en Bogotá. Pues precisamente por esa razón es que escuche usted a Luis Fernando Mejía, que es el director de FEDesarrollo que tanto hemos hablado, que explica por qué razón es que se debería explorar esa posibilidad que usted menciona, de diferenciar el salario mínimo por regiones. Hablemos un poquito del contexto, por qué surge este tipo de propuestas sobre un salario mínimo diferenciado. Básicamente no está relacionado tanto con los temas del empleo, la tasa de desempleo, sino con las tasas de informalidad. Hoy en Colombia la tasa de informalidad es cercana al 50%. Cuando usted lo mira, María Camila, a través del sector rural, la tasa de informalidad está por encima del 80%. Hay una gran cantidad de trabajadores, de empleados o gente por cuenta propia que no está teniendo la oportunidad de ser formal, es decir, de contribuir a su salud, a sus pensiones, y por ende se están quedando por fuera de este régimen de protección social. Entonces, a raíz de esto se hizo un análisis ya no reciente, sino ya hace unos varios años, de que la informalidad es un fenómeno que no es nacional. La informalidad, por ejemplo, es más alta en departamentos como Norte de Santander, como La Guajira, como Chocó, en donde hay muy baja productividad laboral. Y eso implica la necesidad de repensar si un salario mínimo, claro, puede no ser muy alto para ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, pues resulta extremadamente oneroso para otros departamentos, para otras ciudades con bajo nivel de desarrollo. Y el equilibrio entonces es que en estas ciudades la gran mayoría de las personas son informales. Pero Camila, la propuesta de FENALCO, del gremio de comerciantes, es incluso más agresiva. Es más agresiva. Incluso en la reunión anual del gremio de comerciantes que se llevó a cabo en Neiva, hablamos con su presidente, con Jaime Alberto Cabal, y expresó la idea de hacer, no, Camila, ni siquiera el tema del salario, sino una reforma laboral integral, serrucho al sistema laboral y comenzar de nuevo. Y él dice que basta de poner parches, lo que hay que hacer es un cambio profundo. A ver, escuchemos lo que dijo el señor Cabal. Una de las propuestas que estamos haciendo al gobierno, al presidente, a la ministra de Trabajo, es abocar la posibilidad de una reforma laboral integral. Cuando decimos reforma laboral integral, pues es una reforma que contemple distintos aspectos, entre ellos la flexibilidad en la contratación, por ejemplo la contratación por horas, pero no sería la única medida de esa reforma laboral, es un conjunto de iniciativas para que se pueda estudiar la posibilidad de hacerlo, dado que nuestra legislación laboral data de los años 50, es una legislación muy antigua que no interpreta hoy las nuevas tecnologías, la evolución de los negocios, las industrias creativas y todo lo que está pasando en el mundo moderno en el sentido de fuentes de trabajo. Cuando hablamos de flexibilización por horas, hablamos de poder contratar por horas con sus correspondientes prestaciones sociales, lo cual hoy no es posible hacerlo, sino es un contrato, digamos, de largo aliento. Esto también se debe reglamentar para determinadas disciplinas que pueden absorber, por ejemplo, por temporadas, dadas las características de su negocio, como por ejemplo el turismo, con las temporadas de turismo, el agro con las cosechas, igualmente los negocios de tecnología y de industrias creativas que necesitan puntualmente trabajar proyectos que tienen una vida definida, empiezan hoy y terminan en 3 semanas, por ejemplo.
Pero por eso mismo que dijo el señor Cabal que acabamos de escuchar, nosotros también pues decidimos contactar a Omar Carrión Acosta, que es el presidente del sindicato de Fedeazonal, que por supuesto pues rechaza rotundamente este tipo de ideas que tienen algunos empresarios y economistas, y lo que cree él es que eso pues obviamente lograría precarizar aún más la condición del trabajador colombiano, es decir, acabar con las conquistas laborales que ya les contamos hace algunos minutos. Esto fue lo que dijo el señor Carrión. Nosotros como Federación Nacional de Trabajadores es un llamado a los trabajadores nuevamente a defender nuestros derechos. Nosotros estamos en contra de las propuestas de FENALCO y por supuesto de la propuesta de Fedesarrollo. No se puede plantear de esta manera tan armónica como ellos lo vienen haciendo un salario diferencial. Eso ayuda a crear una brecha entre las regiones y la clase trabajadora, una brecha económica, dañar más lo que se ha ganado en unas luchas sindicales y en unas luchas de los trabajadores a través de las agremiaciones sindicales. Y pues así, Sebastián, seguirá el debate económico por décadas y décadas, porque está bien difícil que se pongan de acuerdo los economistas y asimismo entonces gobierno, empresarios y trabajadores. Esta será una puja que seguiremos dando y mientras tanto seguimos viendo mes a mes, al final en los últimos días de cada mes, que el desempleo en Colombia lamentablemente sigue aumentando. Pues más allá, Camila, de a qué escuela o idea usted o yo adhiramos o los oyentes, la verdad es que el presidente Duque tiene que hacer algo. Ya van 13 meses de destrucción ininterrumpida de desempleo formal en Colombia y, como decíamos al principio, 1 de cada 2 colombianos está desprotegido, invisible dentro del sistema laboral. Y eso es lo que más preocupa al colombiano de a pie, realmente, no tener trabajo, no tener que llevar a su casa para sostener a su familia. Esto es todo por hoy en La Intérprete. A ustedes 1000 gracias por acompañarnos. Acuérdense que si les gustó este podcast lo pueden compartir con sus amigos. Estamos en todas las plataformas. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias al guión de Sebastián Nora y a la corrección de estilo de Diana Mejía Barón, y también a la producción musical en esta oportunidad de W Bernal.